En esta hora queremos agradecerle al Señor una vez más porque nos da otra vez el privilegio de estar juntos en esta noche, en esta hermosa semana de oración que ya hemos dado inicio hace 2 días atrás. Así que nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial y quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias, hermanos, por tomar el tiempo. Sabemos de que a veces el arduo trabajo nos toma a veces un poco de tiempo y se nos hace difícil ya salir de nuestros hogares en las noches, pero gracias por los valientes. El Señor está llamando a aquellos que son valientes para venir y escuchar estos mensajes tan importantes que Dios tiene para nosotros en el tiempo del fin. Esta semana de oración, como ustedes pueden ver allí, está basada en el santuario y la hemos titulado, la serie de temas lo hemos titulado El Evangelio Eterno en el Santuario. Así que es muy importante porque nosotros tenemos que entender qué es el Evangelio Eterno. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, Juan, el revelador, él dice que vio un ángel en medio del cielo que tenía el Evangelio Eterno. O sea, vio ese ángel volando por el medio del cielo que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A cuántas personas? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese Evangelio Eterno está aquí en símbolos en el santuario. Anoche nosotros tuvimos un tema muy interesante. Quiero decirles con mucha tristeza que los que no estuvieron anoche se perdieron un mensaje muy hermoso de la palabra del Señor, pero les exhortamos de que sigan viniendo cada noche para que podamos alimentarnos espiritualmente de este mensaje que Dios tiene para su iglesia en el tiempo del fin. Anoche estuvimos hablando acerca de la puerta del atrio, qué representaba esa puerta, y pudimos darnos cuenta a la luz de las Escrituras de que esa puerta representa a Cristo Jesús. Pero no solamente, decíamos anoche en nuestro tema, que no es solamente decir yo creo en Cristo, ¿sí o no? No es solamente decir Cristo es amor. No solamente decir Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, no, eso es más que eso. Muchas personas creen que solamente por creer en Jesús pues ya están salvos. Sí es importante creer en Jesús, pero va un poquito más allá de lo que nosotros pensamos o del simple hecho de decir yo creo en Cristo. En esta hora vamos a hablar de un segundo tema, de este segundo tema de esta semana, que lo hemos titulado el altar del sacrificio, arrepentimiento y abandono del pecado. Oigan bien, es una parte muy importante en la vida del cristiano. Si no hay arrepentimiento, si no hay abandono de pecado, pues no hay qué, no hay perdón. Es muy importante porque hay muchas personas confundidas y hoy nos vamos a aclarar nuestra mente a la luz de ¿quién? De las Sagradas Escrituras. Hay muchas personas confundidas en el cristianismo allá afuera, confundidas en el sentido de que ellos piensan de que por el simple hecho de arrodillarse y pedirle perdón a Dios, ya sus pecados han sido perdonados. ¿Será verdad esto? Lo enseña así la palabra del Señor. ¿Qué ustedes creen? Vamos a estudiar en esta noche algo muy importante, como dice allí, arrepentimiento y abandono del pecado. Bien, ustedes pueden ver ahí la gráfica. También aquellos hermanos y amigos que nos están viendo a través de este video, le damos la bienvenida a ellos también. Pueden ver allí la gráfica donde este tabernáculo que estaba en el centro del pueblo de Israel, cuando éste se encontraba en el desierto, dentro del campamento de Israel, estaba encerrado. Ya vimos anoche, vimos qué significaba ese encierro y por qué solamente había una puerta de acceso para entrar al patio o al lugar del atrio, como se le conocía también. En el atrio, cuando el pecador entraba por esa puerta, que representa a Cristo Jesús, Jesús lo dijo en Juan capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare, hallará ¿qué? Hallará pasto, ¿sí o no? Hay vida eterna en Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Solo en Jesús, no nos confundamos. Dijimos anoche que no hay institución religiosa que nos pueda salvar, no hay denominación religiosa que nos pueda salvar, no hay iglesia que nos pueda dar la salvación, solo Cristo Jesús. Bien, cuando el pecador entraba al atrio o al patio, como se le conocía, se encontraba con el primer mueble, que es
llamado el altar de los sacrificios. ¿Qué representa ese altar de los sacrificios? Algunos de ustedes ya conocen tal vez o han estudiado anteriormente estos estudios o estos temas. Pero bien, en esta hora vamos a hablar un poquito acerca de ese altar y qué representa para la vida del cristiano. Recuerde, el primer paso de la salvación del ser humano en el Evangelio, ¿cuál es? Lo vimos anoche. Aceptar a Cristo la puerta como mi Salvador personal. Si nosotros no entramos por esa puerta que es Cristo Jesús, prácticamente no tenemos ¿qué? No tenemos salvación, no tenemos esperanza de ser salvos. Porque Jesús dijo en San Juan 14:6, lo leímos anoche, se lo dijo a sus discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué cosa? La vida. Nadie viene al Padre sino por ¿quién? Sino por mí, dijo Jesús. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo y le voy a decir por anticipado que traigan sus libretas porque durante esta semana de oración vamos a estudiar muchos textos bíblicos. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios, nuestra guía infalible de fe, ¿sí o no? Solo la palabra de Dios nos va a hablar durante esta semana, no este servidor quien les habla. Yo soy solamente un instrumento en las manos del Señor. Pero la palabra de Dios es la que nos va a redarguir, nos va a instruir, nos va a enseñar, como dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Éxodo capítulo 27, les invito de que abramos nuestras Biblias, les exhorto de que anoten todos los textos para que así ustedes lo puedan repasar en sus hogares. Éxodo capítulo 27 y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 8. Hablando de ese primer mueble que se encontraba en el atrio o en el patio cuando el pecador pasaba la puerta. Éxodo capítulo 27, repito, versículo del 1 hasta el 8. Nos dice así la palabra del Señor. Harás también un altar de madera de acacia. ¿De qué tipo de madera era? Acacia. ¿Cuántos de ustedes conocen el árbol de acacia? ¿Alguno de ustedes lo conoce? La hermana Milagros lo conoce. Milagro número 2, porque hay que saber qué milagro estamos hablando. Mili, hay que decirle Mili para poder conocer que es la hermana Milagros que nos está visitando también en esta noche. Que el Señor le bendiga, hermano. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, ese altar era como cuadrado. Sigue el versículo 2 diciendo, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás ¿de qué? De bronce. ¿De bronce? ¿De qué metal? Bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Ahora yo entiendo por qué la hermana Carolina decía que esto era muy aburrido cuando ella lo estudiaba. Y es verdad, muchas personas cuando leen estos textos dicen, ay, esto es muy aburrido, yo no lo entiendo. Pero lo vamos a ir entendiendo y vamos a ver la maravilla del Evangelio reflejada en el santuario. Versículo 4 de Éxodo 27 nos dice, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas, dice el versículo 7, se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Y termina el versículo 8 diciéndonos, lo harás hueco de tablas, de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. ¿De qué tipo de madera o qué material era ese altar? Acacia. Madera de acacia. ¿Cubierto con qué metal? Con bronce. Con bronce. Muy importante. Como estudiamos en el tema de anoche, ustedes recordarán, antes de que el pecador llegue al altar de bronce, o sea, el altar de los sacrificios, como lo vemos ahí en la gráfica, debe entrar por la puerta que representa a Cristo. Él abrió esa puerta de acceso al Padre para que nosotros tuviésemos, ¿qué cosa? Salvación. Voy a leer nuevamente, no tienen que buscarlo en sus Biblias, solamente voy a ir leyendo algunos textos, algunos sí vamos a buscar
otros les exhorto que los apunten. Voy a leer nuevamente los textos que leímos anoche en Juan 10, 7 y 9. Dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta? Cristo Jesús. Versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será ¿qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Más claro que esto, nosotros no podemos encontrar un texto en la palabra del Señor. La Biblia claramente nos está diciendo que solo a través de Jesús es que nosotros vamos a alcanzar ¿qué cosa? La salvación. Muy importante, porque muchos hoy se han levantado por allí predicando otro evangelio que no es el verdadero evangelio que enseña el santuario. Pablo lo dijo en Gálatas 1, versículos 7, 8 en adelante. No es que haya otro evangelio, pero si alguno predicase otro evangelio, sea ¿qué cosa? Anatema. Y hay muchos hoy allí afuera predicando otro evangelio diferente, enseñando que la salvación se encuentra en por hacer usted obras de caridad, o se encuentra creyendo en la Virgen María o en alguno de los santos, o se encuentra tal vez asistiendo o siendo miembro de determinada denominación religiosa. La Biblia nos enseña que la salvación la encontramos solamente a través de Cristo Jesús. Voy a mencionarle una pequeña historia acerca del altar, para que así nosotros tengamos un concepto más claro de dónde vino el altar, por qué Dios mandó hacer un altar. Bien, el levantar un altar es el paso inicial hacia la adoración, hacia el Dios Santo. Abel, empezando con Abel, levantó un altar en ocasión de su ofrenda a Dios. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Noé, ustedes recordarán, edifica un altar delante de la presencia de Dios. Lo vemos en Génesis capítulo 8 y el versículo 20. Abraham, el padre de la fe, como se le conoce, edifica un altar con relación al pacto que hizo con Dios. Eso lo vemos en Génesis capítulo 14, versículo 7. Isaac, su hijo, también edifica un altar en relación con el pacto que se renovó con él. Lo vemos o lo leemos en Génesis 26, 25. Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham, también edificó un altar ordenado por Dios. Lo vemos o lo leemos en Génesis 35, 1. Esdras, ¿se recuerdan a Esdras cuando regresa de Babilonia a Jerusalén? Restablece el altar cuando regresa de Babilonia. Lo leemos en Esdras capítulo 3, versículo 3. Y después, dice el libro de Éxodo capítulo 40, versículo 6, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Ahí lo podemos ver, el altar del holocausto, también se le conocía como el altar del holocausto o de los sacrificios, y estaba delante de la entrada, ¿a dónde? A el tabernáculo. Volviendo a repasar Éxodo 27, los versículos que leímos, empezamos primero con harás también un altar. La palabra altar, mis queridos hermanos y amigos, tiene dos significados. Uno es levantado en alto y el otro es alto o ascendido. Por eso este altar estaba en una posición de altura. ¿Qué significa eso? Vayamos a Juan capítulo 12, versículo 32 y vamos a ver qué significaba ese altar. Recuerde que era el altar del holocausto o de los sacrificios. Juan capítulo 12 y vamos a leer el versículo 32. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Juan 12, 32. Estas son palabras de Jesús, haciendo referencia a ese altar de los sacrificios. Recuerde que la palabra altar es levantado en alto o ascendido. Noten lo que dice Juan 12, 32. Claramente Cristo dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré, ¿a quién? A mí mismo. Cristo fue levantado ¿sobre qué? Sobre la cruz del Calvario.
representando ese altar de los sacrificios. Ese altar de los sacrificios representaba a Cristo Jesús. Déjeme leerles un hermoso pensamiento y un hermoso libro, que dicho sea de paso, tenemos algunas copias aquí en nuestra iglesia. Si usted desea leer un hermoso libro, le exhorto a que lo lea y se lleve un ejemplar de ese libro que tenemos por acá, que se llama El Camino a Cristo. Dice en la página 27 y 28 de este hermoso libro el siguiente pensamiento. Escuchen cómo dice: Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo, y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, ¿sobre dónde? Sobre la cruz del Calvario, por fe, por supuesto, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Cuando contemplamos a Cristo levantado, como dice Juan 12:32, levantado de la tierra por la fe, mis queridos hermanos, dice que eso nos lleva a ver la bondad de Dios y nos conduce a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, sigue diciendo este hermoso pensamiento, Cristo manifestó un amor incomprensible. No hay comprensión, la mente humana no puede comprender el amor de Jesús por nosotros. Y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. Otra declaración más de otro hermoso libro que muchos de ustedes tienen en sus hogares, que se llama El Discurso Maestro de Jesucristo, de la página 14. Nos dice: a medida que una persona se siente persuadida a mirar a Cristo levantado en la cruz, percibe la pecaminosidad del ser humano, comprende que es el pecado lo que azotó y crucificó al Señor de la gloria. Por eso, si queremos ver nuestra condición pecaminosa, tenemos que mirar a Cristo Jesús en la cruz de Calvario. No podemos estar mirando a nuestro alrededor, tenemos que mirar a Jesús para darnos cuenta cuán pecadores somos nosotros. Ese altar, como ya lo leímos en Éxodo 27:1, estaba hecho de una madera muy especial, madera de acacia. Bueno, la palabra acacia, oigan bien, en hebreo es shitá. Y shitá significa acacia. Oigan bien el significado que me dio el diccionario griego y hebreo de Strong's. Me llamó mucho la atención esta declaración y esta definición para la palabra acacia, porque dice Éxodo 27:1, y lo harás de madera de acacia, o sea, el altar de los holocaustos o de sacrificio. Shitá significa acacia, por supuesto, también significa perforar, flagelar, azote, aguijón. ¿Qué se nos viene a la mente eso? A Cristo Jesús, ¿sí o no? Cristo Jesús fue perforado. Cristo Jesús fue flagelado o lacerado o azotado. ¿Estamos de acuerdo? La madera de acacia, si ustedes no lo sabían, es blanca, durable e incorruptible. Representa, en otras palabras, representa la humanidad sin pecado e incorruptible de Cristo Jesús. Vayamos al libro de Hebreos, acompáñenme por favor, Hebreos capítulo 7, versículo 26. Por eso Dios, en su infinito amor y misericordia y sabiduría, mandó hacer este altar de los sacrificios de esta madera de acacia. Era una madera durable y prácticamente incorruptible. Hebreos capítulo 7, versículo 26, noten cómo dice, hablando de Cristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo era el carácter de Cristo? ¿Cómo era Jesús, hermano Ramón? Sin mancha. Leamos otro texto más en Hebreos capítulo 4 y el versículo 15. Noten cómo dice la Escritura, hablando de Cristo. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado.
Ahí podemos darnos cuenta que la naturaleza de Cristo fue una naturaleza ¿cómo? Incorruptible, representada por ese altar de los sacrificios que era de la madera de acacia. Y dice también Éxodo 27, versículo 2, que ya lo leímos esos textos, que ese altar debía ser cubierto ¿de qué metal? De bronce. Oigan bien, ¿por qué de bronce? Bueno, el bronce protegía la madera para que no fuese consumida por el fuego, porque allí se quemaba la víctima que era sacrificada, por supuesto. Así también, Cristo Jesús será nuestro compañero y protector todo el tiempo hasta que lleguemos al trono de Dios. ¿No decimos amén por eso? Amén. Él nunca nos dejará o nunca nos abandonará cuando estemos pasando por la prueba de fuego. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, y versículos 6 y 7, porque esto es la belleza del Evangelio. El Evangelio no es solamente decir yo creo en Cristo y venir a la iglesia todas las semanas. 1 de Pedro, capítulo 1, noten lo que dice la Escritura, versículos 6 y 7. 1 de Pedro 1, 6 y 7. Nos dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Os qué? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. Nuestras pruebas vamos a pasar por la prueba de fuego, mis queridos hermanos. Nunca se le olvide eso, el ser cristiano no es solamente venir aquí y vernos las caras bonitas toda la semana, no. El cristiano ha de pasar por prueba, su fe va a ser probada, nuestra fe va a ser probada y va a ser probada por el fuego. Dice, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Amén. O sea, cuando Cristo venga, esa fe que ha sido pasada por el fuego de la prueba, va a ser hallada por Cristo en alabanza, gloria y honra. Amén. Cuando Él venga por segunda vez. Por eso nosotros tenemos que confiar en Jesús. Amén. Porque ese altar, hermanos, a pesar de que era madera de acacia, representando la naturaleza impecable de Cristo Jesús, estaba cubierto con bronce que protegía a esa madera para que no fuese consumida por el fuego del sacrificio. Cristo Jesús nos prometió a nosotros que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a dejar si nosotros nos mantenemos fieles a Él. Amén. Jesús dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros. ¿Algunos días? No, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero hay veces que nosotros no queremos aprender esa lección. Cuando somos atacados por la prueba o cuando estamos pasando por una tribulación, nos desanimamos fácilmente y creemos de que el Señor nos ha abandonado. No. Al contrario, Cristo está con nosotros, porque Él prometió, así como la madera de acacia estaba mezclada con el bronce, Cristo Jesús está en medio del fuego de la prueba. Él dijo, y tenemos que creer en su palabra. Su palabra es verdadera, hermanos, es digna de confianza. Jesús dijo claramente, y yo lo creo, yo no sé si ustedes lo creerán, pero yo lo creo, Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Isaías 41:10, ¿qué nos dice? Isaías 41, versículo 10, son textos que nosotros conocemos. Noten cómo dice la Escritura, Isaías 41:10, nos dice, no temas. No, Jesús te dice hoy en esta noche, si estás pasando por la prueba o por la tribulación, si estás pasando por una prueba de fuego, Jesús te dice hoy, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no flaquees, no te desanimes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Cuánto, hermanos? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo que tú y yo tenemos que hacer es confiar en Él. Confiar en Jesús. ¿Se acuerdan los 3 jóvenes hebreos? Arrojados en medio de un horno ardiendo en Babilonia por no postrarse ante la imagen que levantó Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor mandó a que tiraran al horno de fuego ¿a cuántos hombres? A 3 hombres.
Pero se espantó este monarca cuando miró desde su trono, se levantó y miró hacia el horno y vio a 4 hombres paseándose por el medio del fuego. ¿Quién era ese cuarto hombre? Cuando Nabucodonosor dio la orden de que salieran Mesach, Sadrach y Abednego, ¿cuántas personas salieron del horno de fuego? 3. ¿Y el cuarto dónde se quedó? Mis queridos hermanos, Cristo está contigo siempre. En el fuego de la prueba, nunca lo olvides. No pierdas tu fe, no te desanimes. El cristiano tiene que tener su fe anclada en Cristo Jesús. No podemos venir un sábado aquí o un día de culto aquí gritando y alabando al Señor y diciendo amén y aleluya y la próxima semana venir abatidos. Eso no es fe, hermanos, en Cristo Jesús. Eso no es confiar en Él. Él dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. En los días buenos y en los días malos estaré contigo. Así como estaba con el pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Y dice ahí que será cuadrado el altar. También nos dice Éxodo 27. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Ustedes saben que 3 es el número de la deidad. ¿De cuántos codos era la altura del altar? 3 codos, lo leímos en Éxodo 27:1. El número de la deidad, la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están todos involucrados en el plan de la salvación del hombre. Esto es maravilloso, mis queridos hermanos. No es solo una persona que se preocupa por tu vida o por mi vida. No es solamente Cristo Jesús, es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que hicieron todo lo posible para que tú y yo seamos salvos. La deidad, mis queridos hermanos. Eso suena a veces muy fuerte y nosotros en nuestra mente no lo podemos entender ni comprender. Que todo el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se interesen en mi vida. Mire esta hermosa declaración que le voy a compartir con ustedes en el libro El Deseado de todas las Gentes. También tenemos algunas copias de este hermoso libro aquí en nuestra iglesia. Si usted desea obtener una copia, le exhorto a que lo haga. Es una de las biografías, la biografía más hermosa de la vida de Jesús que jamás se haya escrito. Llévese un ejemplar de ese libro esta noche. Deseado de toda la gente, página 121, nos dice: las palabras, aún no ha venido mi hora. Cuando Jesús dijo esas palabras, indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo, oigan bien, todo acto terrenal de la vida de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Qué maravilloso. Todo lo que Cristo hacía cada día en su vida estaba cumpliendo un plan trazado ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de Él, perfecto en todos sus detalles. Dios el Padre, mis queridos hermanos, ideó ese plan, ese blueprint, como se le conoce en inglés. Llamó a su hijo y se lo mostró y le dijo: hijo, ¿qué tú crees? El hijo lo vio y dijo: perfecto, Padre. Es un plan maravilloso para salvar al hombre. Y yo estoy dispuesto a ir y salvar al hombre de la muerte eterna. Pero noten cómo sigue diciendo: pero mientras andaba entre los hombres, cuando ya estaba aquí cumpliendo ese plan, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. ¿Era guiado qué? Paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase la ocasión. ¿Quién era el que guiaba a Cristo Jesús paso a paso aquí en esta tierra? Vamos a leerlo en el mismo libro, Deseado de todas las gentes, pero la página 98 y 99. Noten cómo nos dice: la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Qué maravilloso. El Padre hace el plano, hace el plan de la salvación, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo guiaba paso a paso lo que Cristo tenía que hacer cada día para que ese plan se ejecutara al pie de la letra. Maravilloso, hermanos.
Eso es lo que quiere el Señor hacer contigo y conmigo en esta noche. La divinidad está interesada en tu vida y en mi vida. No olvides nunca eso. De acuerdo a Éxodo 27:1, siguiendo hablando o redundando en este altar, nos dice de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. O sea que el altar debía de ser de 5 codos de ancho por 5 codos de largo, de acuerdo a Éxodo 27:1. El número 5 representa ¿qué cosa? La gracia de Dios por el hombre en la expiación. En el altar del sacrificio se derrama la sangre de la expiación por el pueblo. Vayamos a Levítico 1. Acompáñenme por favor. Levítico capítulo 1, versículo 11. ¿Qué medidas tenía ese altar? 5 codos de longitud por 5 codos de anchura, ¿sí o no? Correcto. Vamos a ver qué nos dice Levítico 1:11. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Dice así la palabra del Señor. Y lo degollará, o sea, el holocausto del rebaño de las ovejas, al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Ese altar era rociado con la sangre del sacrificio cuando éste era degollado por el pecador. Nunca se les olvide eso. Ese animal inocente, esa víctima inocente, representaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Y su sangre es la que intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Su sangre es la que nos limpia y nos perdona de todos nuestros pecados. Dice Levítico 17:6, acompáñenme por favor. Levítico, hablando de ese altar, Levítico 17:6. Dice así la palabra del Señor. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo. Está hablando de este altar que estaba junto a la puerta del tabernáculo. 17:6. Repito, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Allí podemos darnos cuenta que esa sangre era esparcida sobre el altar de Jehová. Mis queridos hermanos y amigos, en el Calvario, que ese altar, dicho sea de paso, representa el Calvario, porque ahí era donde se sacrificaba la víctima. Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por cada uno de nosotros. En el Calvario Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. ¿Sí o no? Y sobre la cruz Cristo sufrió 5 heridas. ¿Cuántas heridas? 2, sus 2 manos, sus 2 pies y su costado. Vamos a ver qué nos dice el conflicto de los siglos, la página 732. Dice, solo queda un recuerdo. Cuando los redimidos se encuentren en el cielo, solamente va a quedar un recuerdo del pecado. ¿Cuál es ese recuerdo del pecado? Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. Eso nunca se va a borrar, mis queridos hermanos. Ese va a ser el único recuerdo del pecado de esta tierra. Lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. ¿Son su mayor honor o su mayor vergüenza? Su mayor honor a través de las edades eternas. Las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Alabado sea el Señor. Cristo Jesús llevará esas 5 heridas, esos 5 codos por 5 codos de ese altar, representaban esas 5 heridas que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Pero vamos a hablar un poco acerca del arrepentimiento, el perdón y la justificación. ¿Por qué? Porque cuando el pecador traía a la víctima, esa víctima tomaba el lugar del pecador. ¿Sí o no? Cristo tomó nuestro lugar. El pecador confesaba el pecado. Recuerden, este es el evangelio en símbolos. Ahora nosotros tenemos ese evangelio en hecho realidad. Ya nosotros no necesitamos matar un corderito o un macho cabrío.
para obtener el perdón. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29, ya murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero vamos a ver qué se hacía, qué procedimiento se hacía o qué pasos se hacían para el pecador en ese entonces obtener el perdón. Acompáñenme en el libro de Levítico del capítulo 4. Allí mismo donde estábamos, por el capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 1 hasta el 7. Levítico capítulo 4 y leamos los versículos del 1 hasta el 7. Dice así la Escritura: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare, nosotros sabemos que pecado es transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4, pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Versículo 4, noten lo que tenía que hacer el pecador. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. ¿Qué hacía el pecador cuando traía el animal? Colocaba primero las manos sobre la cabeza del animal, confesaba su pecado sobre esa víctima que representaba a Cristo Jesús, una víctima inocente. Esa víctima no había hecho nada en contra de ese pecador, estaba tomando el lugar del pecador. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Una víctima inocente tomó su lugar y tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Nosotros éramos los que merecíamos morir, no Jesús. Y el pecador ponía sus manos sobre la víctima, confesaba sus pecados, y luego que confesaba sus pecados sobre la cabeza de la víctima, la degollaba. ¿Por qué el pecador degollaba a la víctima y no el sacerdote? Porque fueron nuestros pecados los que llevaron a Cristo ¿a dónde? A la cruz del Calvario. Muy bien. Noten lo que dice el versículo 5 de Levítico capítulo 4. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. El sacerdote entraba al lugar santo y rociaba esa sangre hacia el velo del santuario. ¿Por qué hacia el velo del santuario? Porque detrás de ese velo, ¿qué había, hermana Carolina? Estaba contenida la ley de Dios que ese pecador había ¿qué? Transgredido. Y tenía que hacer expiación. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entendamos bien el mensaje del Evangelio eterno. ¿Por qué yo hago tanto énfasis en esto? Porque muchos hoy enseñan por ahí en el mundo cristiano de que Cristo clavó la ley de Dios en la cruz, que ya no tenemos que obedecer la ley de Dios porque Cristo la clavó. Al contrario, mis queridos hermanos, la mayor evidencia, oigan bien, de que la ley de Dios es eterna es prácticamente la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque cuando usted viola la ley o cuando yo violo la ley, ¿qué hace la ley? La ley exige la muerte del pecador. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 6:23, la primera parte lo dice. La paga del pecado, que es transgresión de la ley de Dios, es ¿qué? Muerte. O sea, la ley violada exigía ¿qué cosa? ¿La muerte de quién? ¿De Cristo? No, suya y mía. Pero Cristo en su infinito amor y misericordia vino, dejó el cielo, dejó el trono, la adoración a los ángeles y tomó nuestro lugar aquí en esta tierra. Por eso, hermanos, la ley de Dios es inmutable. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote entraba, después de que el becerro era degollado, entraba con parte de esa sangre y rociaba hacia ese velo que separaba el lugar santo del santísimo, y detrás de ese velo estaba la ley moral de Dios dentro del arca del pacto. Rociaba allí con su dedo ¿para qué cosa? Satisfacer las demandas de la ley violada. ¿Estamos entendiendo? Cristo satisfizo la demanda de la ley violada cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. La ley es eterna, no se podía cambiar, no se podía anular, no se podía abrogar. Por eso Cristo Jesús tuvo que morir. Alguien tenía que morir. La ley lo exigía, hermanos. Si la ley, en otras palabras,
no fuese eterna, Cristo no hubiese necesitado morir en la cruz de Calvario, porque Él mismo lo hubiese cambiado, Dios el Padre lo hubiese moderado o cambiado. Era inmutable, entendamos bien eso. Eso es lo que muchos de nuestros amigos y hermanos allá afuera de otras denominaciones religiosas no quieren entender. Sigamos leyendo, versículo 7, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. Noten bien, ¿por qué sobre el altar del incienso ponía el sacerdote parte de esa sangre? Lo vamos a estudiar esta semana. El incienso representa la justicia de Cristo. Nunca se nos olvide, hermanos, cuando nosotros vamos a Cristo Jesús, Él nos limpia con su sangre y nos cubre con su justicia. Eso lo vimos anoche. Dice, ese incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar. Ahí está. De esa manera el pecador era justificado o perdonado de su pecado. Muy importante. Cada ofrenda por el pecado, oigan bien, enseñaba esta verdad. Porque el pecador confesaba sus pecados sobre la cabeza del sacrificio o la víctima inocente antes de quitarle la vida. Vamos a leer otro texto rapidito allí en Levítico capítulo 4, versículo 27 al 29. Leamos juntos estos textos, por favor. Noten cómo dice. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. ¿Sí? ¿Por qué sin defecto? Porque representaba a Cristo Jesús. Por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. De esa manera se obtenía el perdón del pecado del pecador arrepentido. Pero para nosotros tener un perdón, tiene que haber una confesión y un arrepentimiento genuino y verdadero. Recuerde que el primer paso que nosotros estudiamos anoche para entregar nuestras vidas, para vivir el evangelio en nuestras vidas, es aceptar a Cristo en nuestra vida. Muchos hoy no quieren aceptar a Cristo. El verdadero arrepentimiento involucra un abandono de nuestros pecados. Antes de que obtengamos el perdón por parte de Dios, debemos abandonar el pecado. Oigan bien, esto es bíblico y lo vamos a probar con la palabra del Señor. Eso es lo que la Biblia enseña como un verdadero arrepentimiento. Muchos hoy enseñan de que cuando nosotros cometemos un pecado, el ministro, el pastor le dice, no te preocupes, ve y confiesa tu pecado al Señor y tus pecados te son perdonados. La persona confiesa su pecado y a los 2 o 3, 4 días vuelve y comete el mismo pecado nuevamente. Vuelve otra vez y le pide perdón al Señor porque dicen que Dios es muy misericordioso. Pasa un mes y vuelve y cae nuevamente en el mismo pecado. Otra vez. ¿Qué enseña la palabra de Dios en cuanto a eso? El pecado es ¿qué? Transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Nunca se le olvide este texto. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. No lo que yo les diga a ustedes, no lo que piense usted, sino lo que dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a Segunda de Crónicas. Acompáñenme, por favor. Mire que la palabra de Dios es muy clara. ¿En qué momento nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados? Porque a veces cuando venimos a la iglesia y oramos en público, siempre acostumbramos a decir, perdona nuestros pecados. ¿Quién sabe si Dios ha escuchado esa oración? Tengamos mucho cuidado con lo que pedimos a veces, porque si no estamos seguros lo que nosotros estamos orando, mejor no oremos. Segunda de Crónicas 6, noten cómo dice, y vamos a leer los versículos 24 al 27. ¿Están conmigo? Segunda de Crónicas 6, 24 al 27 dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado, o sea, por haber cometido pecado, prevaricación, contra ti, y se convirtiere, ¿y se qué? Y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Versículo 26.
si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias, por haber pecado contra ti, si oraren a ti en este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren, nuevamente la palabra convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, dice el versículo 27, tú los oirás desde los cielos y perdonarás, ¿qué cosa? El pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. De acuerdo a estos textos que acabamos de leer, ¿en qué momento Dios perdona el pecado? Cuando se convierte el pecador. Oigan bien, no cuando lo confiesa. La Biblia no dice ahí, y si confesares el pecado, Dios te perdona. Dice que cuando se convirtiere, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Leamos otro texto más, segunda de Crónicas, allí mismo, pero el capítulo 7 y el versículo 14. Usted dirá, eso es imposible, vamos a ver qué dice la Escritura. Segunda de Crónicas 7:14. Dice así, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, oigan bien, entonces, no antes, yo iré desde los cielos, ¿y qué dice ahí? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, la Biblia es clara, ¿sí o no? Pero si usted no está conforme con esos dos textos que acabamos de leer, pues vamos a leer otro más. Isaías capítulo 55, acompáñenme por favor. Isaías 55 y versículo 7. Usted dirá, bueno, eso lo enseña el Antiguo Testamento. ¿Y qué del Nuevo? Vamos a ver antes de leer, después de que leamos estos textos, vamos a leer lo que dice el Nuevo Testamento. Isaías 55, 7, noten cómo dice. Deje el impío, ¿qué cosa? ¿Quién es el impío en la Biblia? ¿A quién representa? Al pecador. O sea, la Biblia nos está diciendo, el pecador tiene que dejar ¿qué cosa? Su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. ¿En qué momento entonces perdona Dios al pecador? Cuando se arrepiente de sus pecados y abandona el pecado. O sea que no hay perdón de Dios hacia el pecador si no hay una verdadera conversión y un abandono del pecado. ¿Estamos entendiendo? Esto es lo que enseña la doctrina del santuario. Ese es el evangelio eterno, hermanos. El evangelio eterno no es decir Cristo es amor. No es decir Cristo me ama. No es pararme en una esquina con un cartelón bien grande y decir Jesus loves you o Jesús te ama. No. El evangelio eterno involucra abandono del pecado y Cristo te da el poder a ti para vencer el pecado. Vamos al libro de Lucas. Si ustedes piensan que eso solamente es del Antiguo Testamento, vamos a ver qué enseñó Jesús en Lucas, capítulo 24. Acompáñenme, por favor. Lucas 24, versículo 46 y versículo 47. Estas son palabras de Cristo. Y Cristo no puede contradecir lo que Él inspiró, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Entonces la Biblia no sería digna de confianza. Lucas 24, versículos 46 y 47. Noten cómo dice la Escritura. Y les dijo, o sea, Jesús a sus discípulos, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47, oigan bien iglesia, ¿cómo dice el 47? Y que se predicase en su nombre, ¿el qué? El arrepentimiento primero y después ¿qué? El perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dos cosas Cristo dijo que sus discípulos tenían que predicar al mundo. ¿Cuáles eran esas dos cosas? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué es arrepentimiento? Señor, perdóname. No. ¿Quieren saber cuál es el verdadero arrepentimiento? Que enseña la Biblia, no lo que enseña tal vez tu iglesia o mi iglesia. El arrepentimiento verdadero está contenido en Proverbios 28. Acompáñenme, por favor. Proverbios, capítulo 28. Oigan bien.
versículo 13. Proverbios 28:13. Dice Jesús, le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. No hay perdón de pecados si no hay un verdadero arrepentimiento. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, o sea, el que los esconde, dice, no prosperará, mas el que los confiesa, arrepentimiento, y se aparta, alcanzará ¿qué cosa? Misericordia o perdón. La Biblia es clara, hermanos. Este es el verdadero arrepentimiento contenido en Proverbios 28:13. Vayamos a otro texto más. Hechos de los Apóstoles 3. Si ustedes creen que esa doctrina solo era enseñada en el Antiguo Testamento, no. Eso es de toda la Biblia. Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores del Antiguo Testamento, hermana Mayra, fue el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores del Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo no se puede contradecir. Nos contradecimos nosotros, pero no Dios. Dice Hechos 3:19, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, dice, así que, arrepentíos. ¿Qué dice ahí? ¿Y qué es arrepentimiento? El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta, arrepentíos y qué, y convertíos para que sean qué, borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si no hay arrepentimiento y si no hay conversión, no hay perdón de pecados. Hechos 26:20, allí mismo. Noten bien el principio bíblico, no lo estamos inventando. Lo dice la palabra del Señor y estas son palabras del apóstol Pablo. 26. Vamos a leer el versículo 19 para tener un contexto mejor. Hechos 26:19, el apóstol Pablo dando testimonio al rey Agripa. Por lo cual, oh rey Agripa, le dice Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, la visión que él tuvo cuando iba en camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Él le dice a ese rey, no fui rebelde a esa visión, oh rey Agripa. Noten lo que dice el versículo 20, mis queridos hermanos. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se ¿qué? Convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de ¿qué? De arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento entonces? Conversión, abandono del pecado. De esa manera nosotros vamos a poder obtener el perdón. Si no hay arrepentimiento verdadero, si no hay un abandono del pecado, nuestros pecados no serán perdonados. Pablo predicó el mismo evangelio que enseñó Jesús y el mismo evangelio que predicaron los discípulos. Es por eso que él mismo dijo que ni aún de nosotros un ángel del cielo si anunciare otro evangelio, sea ¿qué cosa? Sea anatema, de acuerdo a Hechos 1:8. Pablo no podía predicar otro evangelio diferente y ese es el evangelio que yo les estoy predicando a ustedes en esta noche. Porque hoy se está predicando un evangelio allá afuera que no tiene las credenciales divinas. Es un evangelio y es otro evangelio y por lo tanto es anatema. El verdadero arrepentimiento para obtener el perdón de nuestros pecados involucra una obra de abandonar lo malo en nuestras vidas. Lucas capítulo 13, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Y esto estamos citando ahora el Nuevo Testamento, no el Antiguo. Lucas capítulo 13 y el versículo 3. Estas son palabras de Jesús. Noten cómo dice. Lucas 13:3 nos dice, os digo, dijo Jesús, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no hay un verdadero arrepentimiento, que es abandono del pecado, todos vamos a ¿qué? A perecer. ¿Qué le dijo Juan a esa multitud que venía a su bautismo? ¿Se recuerdan a Juan el Bautista? En Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. ¿Por qué Juan les dijo esas palabras a esa multitud? Los frutos en nuestra vida demuestran que nuestro arrepentimiento es verdadero. ¿Oyeron eso? Los frutos en nuestra vida van a demostrar que nuestro arrepentimiento es un arrepentimiento genuino y verdadero.
Esos frutos representan un cambio en nuestras vidas. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? Vamos a leer Juan capítulo 8 rapidito en los minutos que nos quedan. Juan capítulo 8 versículo 1 y 2 primeramente. Vamos a leer 3 textos más y terminamos. Juan capítulo 8 versículo 1 primeramente y versículo 2. Miren bien esta historia, presten mucha atención a esta historia. Juan capítulo 8 diría, versículo 1, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Vamos a leer el versículo 10 para cortar la historia, ustedes la conocen. ¿Qué sucedió cuando Cristo estaba allí enseñando en el templo? Le trajeron una mujer que había sido hallada cometiendo adulterio. La hallaron en el mismo acto del adulterio. Los líderes de la nación judía la arrastraron prácticamente ante la presencia de Jesús. Y le dijeron, en la ley de Moisés dice que hay que apedrear a esta mujer. ¿Tú qué pues dices? Eso era una trampa de Jesús, para Jesús. ¿Por qué una trampa? Porque si Jesús decía que sí, estaba tomando el lugar que le correspondía solamente al Imperio Romano. Los únicos que tenían derecho a dictar sentencia de muerte en ese tiempo era Roma. Y se decía que no, estaba en contra de la ley de Moisés. ¿Qué les parece a ustedes? Qué vivos son esa gente, ¿verdad? Qué tramposos, hermanos. Jesús se agachó y empezó a escribir en la tierra. Como veían que no le contestaba, no hacía nada, los hombres con las piedras en la mano seguían ahí insistiendo. Y Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y volvió y se agachó y siguió escribiendo. Cuando Jesús se percató, todos y cada uno de esos acusadores que traían y cada uno de ellos piedras en sus manos para estar listos para apedrear a esa mujer, se habían ido. Todos eran pecadores. Jesús quedó solo con esa mujer. Mire lo que dice el versículo 10. Por favor, sigan en la lectura allí en sus Biblias. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, mire que Jesús es misericordioso. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero el versículo no termina ahí. La gran mayoría de las iglesias se quedan en ni yo te condeno. Jesús le dijo, vete y qué, no peques más. No sigas violando la ley de Dios, porque de lo contrario te va a venir una cosa peor. Si quieres obtener el verdadero perdón, la verdadera justificación, vete, pero no sigas viviendo en pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar al mundo. No decirle solamente Jesús te ama. Jesús te perdona, pero también te libera del pecado. Jesús quiere que tú seas liberado en esta noche. Apocalipsis capítulo 2, o diríamos Lucas, antes de Apocalipsis, el penúltimo texto, Lucas 19, versículo 8. Otra historia muy hermosa, ustedes la conocen. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Era un cobrador de impuestos, un publicano. ¿Y cómo eran vistos por los judíos los que practicaban o que tenían ese oficio? Ladrones, ¿sí o no? Estafadores, delincuentes. Los judíos odiaban a los cobradores de impuestos como Zaqueo. Noten cómo dice, Cristo llegó a Jericó, Zaqueo estaba en el árbol, ustedes conocen la historia. Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, desciende de ese árbol que yo quiero posar hoy en tu casa. Imagínense, la multitud se haber sorprendido, pero ¿cómo va a entrar a la casa de un pecador como Zaqueo? Pero vamos a ver qué dice el versículo 19 cuando Cristo les habló del mensaje del evangelio y del reino de los cielos. Noten lo que dice Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Yo he robado. Mi vida ha sido una vida de robo. Mi vida ha sido una vida de estafa. Yo voy a devolver la mitad de mis bienes, de mi fortuna. ¿A quién? A los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno,
Si en algo he estafado a alguien, si en algo he robado a alguien, lo devuelvo ¿cómo? Cuadruplicado, o sea, 4 veces. Si le quité $100 a alguien o si le robé $50 a alguien, le voy a devolver 200. Si le robé 100, le voy a devolver $400. Cuando Jesús oyó esas palabras, noten lo que dijo. Jesús dijo, hoy ha venido, ¿qué cosa? La salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Eso es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es abandono del pecado. Zaqueo abandonó su vida de pecado, su vida de robo, su vida de estafa, de abusos. Se arrepintió, devolvió lo que había robado y Cristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Oh, mis queridos hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, como muestra el altar de los sacrificios, verdadero arrepentimiento, este altar no solamente representa solo el perdón de pecados, sino también el abandono de nuestros pecados. Eso involucra el verdadero arrepentimiento. Termino con Apocalipsis 2:5, último texto que vamos a leer. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, hermoso versículo. Noten cómo dice la Escritura, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Esto es una advertencia para nosotros hoy como iglesia. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. No dice solamente arrepiéntete, sino que vuelvas a hacer ¿qué? Las primeras obras, lo que tú hacías antes, ese primer amor. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro o candelero de su lugar, si no te hubieres ¿qué? Arrepentido. Arrepentido es abandono del pecado. El libro de Santiago nos hace un llamado en esta noche. El apóstol Santiago en Santiago capítulo 4 y el versículo 8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, ¿eres tú pecador? ¿Soy yo pecador? Dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ese es el llamado que te hace Jesús en esta noche. Solo Cristo Jesús te puede dar la victoria sobre el pecado. El verdadero evangelio, oigan bien, el verdadero evangelio, no un evangelio espurio que se está predicando en muchas de las iglesias del cristianismo moderno hoy. El verdadero evangelio involucra 2 cosas: perdón de pecados y abandono del pecado. Poder que te da solo la sangre de Cristo Jesús para tú vivir una vida de un verdadero arrepentimiento. Una vida de victoria sobre el pecado. Solo Cristo Jesús en esta noche te puede dar esa victoria. ¿Deseas tú obtener la victoria sobre el pecado? Yo también deseo obtenerla, hermanos. ¿Deseas tú experimentar el verdadero arrepentimiento en tu vida? Gloria al Señor. Vamos a ir de rodillas para terminar con una palabra de oración. Querido Padre, en esta noche le damos las gracias porque este altar de los sacrificios representa a Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. ¿Qué significa eso, Señor? Que Cristo Jesús tiene el poder para quitarnos nuestros pecados. No solo perdonarnos nuestros pecados, sino quitárnoslos. Desarraigarlos, arrancarlos de raíz de nuestras vidas y nuestros corazones. Eso es glorioso. Esa es la buena nueva del Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6, que hay que predicar al mundo. Hay muchas personas allá afuera que van a sus iglesias cada semana, son miembros fieles a sus iglesias cada semana y van a los cultos cada semana, pero muchos de ellos todavía están esclavos, están esclavizados en sus pecados. El pastor no lo sabe, los miembros tal vez no lo saben, tal vez ni el esposo o la esposa lo saben, pero siguen esclavos del pecado. Oh Padre Celestial, queremos pedir la victoria sobre nuestros pecados en esta noche. Padre, pedimos perdón por ellos, pero sabemos que no hay un verdadero
No hay un verdadero perdón de parte de Cristo si no hay un verdadero arrepentimiento y abandono de nuestros pecados. Así lo establece su palabra. Es por eso que en esta noche clamamos a usted, Señor, pidiéndole por favor que nos dé la victoria sobre nuestros pecados. A través del poder de la sangre preciosa, del sacrificio inmolado de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por su palabra que hemos estudiado en esta noche. Bendiga a cada hermano aquí presente. Si alguno de nosotros hemos venido con una carga, Señor. Su palabra dice en Mateo capítulo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Padre, ponemos nuestras cargas, nuestros pecados a los pies de Cristo Jesús. No podemos vencer, Señor, sin la ayuda de Cristo Jesús, tu Hijo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, Señor, acompáñanos de regreso a nuestros hogares. Cuídenos y protégenos en el camino y líbrenos de todo peligro y todo mal. Y tráiganos mañana de nuevo, Señor, para seguir escuchando las maravillas del Evangelio eterno reflejadas en el santuario, Señor. Lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.